buenas tardes. Dios los bendiga, pueblo. Una vez más aquí desde nuestra casa, la casa pastoral. Es una bendición poder llevar hasta ustedes este programa, Tardes con Dios. De verdad que es algo glorioso lo que hemos sentido en este lugar y la presencia de Dios con nosotros. Cada programa que hacemos lo hacemos con todo amor y cada programa que hacemos oramos para que el Señor sea el que dé de lo que Él quiere que hablemos, y espero que esta noche sea una noche de bendición como todas, pueblo. Espero que esta noche lo que traemos que sea de agrado para ustedes y que sea de bendición como lo fue para cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí, mi familia, el pastor Gravin Sancho, mi hijo Kevin, mi hija Vivian y mi persona. Ellos pues ya los van a saludar, de verdad, porque es una bendición. Amén. Buenas tardes, bendiciones a todos los hermanos. Bueno, nos faltan dos aquí de la familia, pero muy pronto los vamos a tener, amén, en nombre de Jesús. Amén. Muy pronto, que es mi hijo Gravin y Johan, muy pronto los vamos a tener aquí junto con nosotros, pero bueno, la honra y la gloria es para Dios. Esperamos que el tema que traemos hoy, que vamos a hablar un poquito sobre la familia, vamos a hablar un poquito quizás sobre nuestro testimonio, ¿verdad? Sea de agrado para ustedes y sea de edificación para la familia de ustedes también, en nombre de Jesús. Esperando que esta tarde sea el Espíritu Santo de Dios que nos ponga a hablar y que no seamos nosotros, sino Él hablando por medio de nosotros. Bendiciones y que Dios les bendiga, y espero que sea de agrado por lo que vamos a compartir hoy. Bueno, buenas noches. Es una bendición estar aquí de nuevo. La verdad, yo feliz porque es algo que me agrada. Me gusta mucho dialogar con Dios y dialogar con la gente que tiene conocimiento y que espiritualmente se encuentran bien. Y gracias a Dios, y tengo la bendición que esas personas son mis padres y mi hermana. Entonces yo feliz de estar aquí de nuevo. Esperamos que puedan entender. No queremos presentarnos como una familia perfecta, queremos presentarnos como una familia normal, con sus problemas y sus circunstancias, y así nos queremos presentar y nos queremos tal vez poner ahí en contexto y poner todo en manos de Dios para que aprendamos nosotros y aprendan ustedes de lo que Dios nos quiera hablar, ¿verdad? Amén. Bueno, buenas tardes. Para mí es un privilegio de verdad que Dios me da estar aquí con ustedes nuevamente y con mi familia, que la verdad que es una bendición para nuestra vida. Acompáñenos y dejen que Dios les hable así como nos habló a nosotros. Hoy es una noche muy especial, muy especial, como decía mi hermano. No somos perfectos, pero hemos sido formados por el Señor, a pesar de pruebas, de luchas, de tempestades y todo lo que hemos tenido que atravesar, pero aquí estamos y sostenidos en esa roca, ¿verdad? Que es Jesucristo, porque nuestra casa, siempre lo hemos dicho, nuestra casa está en esa roca que no cae, en eso que está ahí bien macizo, como dice, ¿verdad? Bien firme. Entonces, acompáñenos ahí, póngase cómodo y esperamos que esta palabra sea mucha bendición para ustedes. Gloria a Dios. Y como dicen mis hijos, no nos vamos a presentar como la familia perfecta, porque no hay familia perfecta, solo una familia que ama a Dios, le agrada a Dios, y oramos cada día para que Dios nos vaya perfeccionando. Vamos a orar para poner estos en las manos del Señor y que sea el Señor que nos guíe, sea el Señor el que tome su lugar, como se lo hemos dicho siempre, y cada viernes, cada vez que nos presentamos, cada tarde. Señor, toma tu lugar, el lugar que te corresponde, y nosotros somos solo vasos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que se glorifique en esta noche. Padre Celestial, Señor Jesús, Padre, en esta noche, Señor,
Nos presentamos delante de ti, Así Señor, es, mi Dios. familia, Así mi es, esposo, Padre. mi hijo Así Kevin, es, mi Dios, hija en el nombre Vivian, del Señor. Señor, mi persona, Señor, nos Así es, presentamos Padre. delante de ti Así es, para que Dios. tú te glorifiques, Señor, en esta tarde, Así es, Señor, Padre. para que tú te glorifiques a través de Así es, nosotros, Señor. Señor, y que esta pequeña palabra, Señor, sea de bendición para cada hogar, cada familia de Puerta de Génesis, cada familia, Señor, que escuche, Señor. Así es. Padre, gracias. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, Señor. Gracias, Señor, porque como decía mi esposo al principio, muy pronto yo veré a mis otros dos hijos aquí con nosotros, Señor. Padre, y te daremos la gloria, Señor, porque te damos la gloria desde ya, Señor. Desde ya sabemos que tú lo vas a hacer, Señor. Gracias, Señor, Padre. Y hoy vamos a abrir nuestra boca, Señor, para que tú seas el que la guíes, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida en esta noche y este lugar es tuyo, Señor. Amén y amén. Pueblo, como decía mi esposo y mis hijos, nosotros no somos una familia perfecta, somos una familia que nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho estar donde está, no crea que es fácil, no es fácil, nunca ha sido fácil, nos ha costado, pero sí se puede cuando nosotros le creemos a Dios. Y hoy así se va a llamar el tema, la familia. ¿Cómo es la familia que Dios quiere? Amén. De acuerdo a la palabra? Y hoy le daremos ocho principios bíblicos, le vamos a dar para que usted sea esa familia que Dios quiere. Hoy día escuchamos cosas tan fuertes, papás que abusan de hijos, de sus propias hijas, padres que abusan, hombres que golpean, que atacan a las mujeres. O sea, vemos familias de verdad tristes. Oír las noticias cuando uno oye acerca de la familia, hombres que dejan los hogares, dejan a los hijos botados, y eso no es el deseo de Dios. Ese no es el deseo jamás, principalmente que toquen a los niños, ¿verdad? Porque Dios ama a los niños. Entonces ese no es el deseo de Dios, ver esa situación. La familia puede ser de gran bendición muchas veces, pero en la familia también se producen las grandes heridas, porque nosotros como familia muchas veces nos herimos. Y eso pasa en el ámbito creo que de muchas familias. No voy a decir que de todas, porque no puedo decir que todas, pero la mayoría de veces en las mismas familias donde hay mucha bendición, pero también hay heridas. Hay heridas causadas por nosotros mismos, los miembros de la familia. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos viviendo conforme al modelo que Dios quiere. Cuando la familia vive conforme al modelo que Dios quiere, es diferente, porque el Señor va a estar ahí en el centro. Y si es cierto, quizás inmediatamente, quizás vamos a decir tal vez algo pero inmediatamente vamos a recapacitar de que yo hice algo malo y voy a ir a pedir perdón, pero no dejo que eso avance, no dejo que esa herida avance. Yo tengo capacidad para venir y pedir perdón. Y dije que íbamos a dar 8 principios. El primero, la familia que Dios quiere es una familia que primeramente y sobre todas las cosas crea en Dios. Amén. Esa es la familia que Dios quiere, es el primer principio. Una familia que crea en Dios. Y vamos a Hechos, el libro de Hechos. Hechos 16:31. La familia que Dios quiere es una familia que primeramente y sobre todas las cosas crea en Dios. Y en Hechos capítulo 16:31, mi amor, ¿puedes leerlo? Amén. 16:31. Vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, ¿verdad, pastor? Y qué lindo, porque esta es una de las promesas más lindas que está escrita en la Biblia. Es una promesa de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
pero tenemos que creer. O sea, es el primer principio de la familia. Tiene que creer de que hay un Dios. Tenemos que creer de que existe un Dios. Pero ese principio creo que comienza con los papás, ¿verdad? Claro, claro. Porque los comienza papás son los encargados de inculcarnos a nosotros a creer en Dios. a creer en Dios. ¿Verdad? A veces hay hijos que no son tan afortunados como tal vez lo fuimos nosotros, de que crecimos en un ambiente cristiano, en una casa cristiana, en un hogar cristiano. Pero hay hijos que no, hay hijos que les cuesta más llegar a los pies de Cristo porque tal vez muchos años no conocían del Señor. Entonces este principio de creer en el Señor comienza, ¿verdad? Los papás. Vivian se nos adelantó, se me Ay, adelantó. Sí, no, y Qué lindo, pero es cierto. Sí. Es es cierto. muy bueno el principio porque es cierto lo que dice mi hija, empieza por los papás y qué tremendo, porque muchos dicen que empieza por los padres, y yo he visto entrar al evangelio por un hijo en una casa, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Un hijo, solo uno de ellos comienza ahí a caminar y se mete a la iglesia y va a la iglesia y comienza a jalar a sus padres, ¿verdad? Con testimonio y con muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando le permitimos entrar a Dios a la casa, de una u otra manera, el Señor va a entrar, entra por medio de un hijo. Pero al ver los padres, un cambio de un hijo, ¿verdad? Sea, no sé, un hijo tal vez mal portado, un hijo que ha sido desobediente y le ven un cambio, el papá dice, no, qué raro, ¿dónde estará yendo mi hijo o mi hija? Yo voy a ir a ese lugar y a ver qué están dando, ¿verdad? A ver qué están dando. Y ahí es donde Dios comienza a formar la familia, ¿verdad? A transformar y hacer algo poderoso, ¿verdad? Y una vez que la hace, pues comienza todo el mundo, como dice el primer principio, comenzamos a creer en Dios, ¿verdad? No es que no creamos, no, todos hemos creído en Dios, sabemos que hay un Dios poderoso, sabemos que hay un Dios en los cielos, sabemos que hay un Dios sobrenatural y todo, y que hay una fuerza. Muchos dicen, es que sabemos que hay un ser supremo, amén, en nombre de Jesús, pero en la vida cristiana llegamos a conocer verdaderamente a ese Dios, ¿verdad? Ese Dios que no nos va a dejar, ese Dios que no nos va a abandonar, ese Dios que transforma hijos, que transforma un hogar, que transforma aquel padre alcohólico, ¿verdad? Que transforma aquella mujer tal vez, ¿verdad? Porque también hay mujeres que han sido, ¿verdad? Tienen sus problemas, ¿verdad? Y entonces Dios viene y comienza a transformar todo eso y a transformarlo y a transformarlo y a transformarlo. Y ahí es donde comenzamos a creer en Dios, ¿verdad? Y Dios va haciendo como una fuerza, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Y si entre más tenga, más los voy a traer, ¿verdad? Van a venir más hijos acá, van a venir más, ¿verdad? Y si nos ponemos a hablar de testimonios aquí en la iglesia, bueno, nos cansaríamos, ¿verdad? De hablar de testimonios, y no hablaríamos casi de nosotros, ¿verdad? Porque digamos, en el caso de nosotros, increíble, es increíble, pero bueno, mi esposa y yo cuando nos casamos éramos católicos, ¿verdad? De la fe tradicional, y nos casamos por la iglesia católica y toda la situación. Solo que gracias a Dios yo traía una semillita ahí de mi papá, ¿verdad? De cristiano. Una semillita, pero que una semillita que 8 años después de que yo me entregué, la activó. Cuando yo me entregué al Señor, Kevin tenía 3 meses. Sí, pero Ya estaban mis yo hijos. quiero contar algo aquí, por dónde entró el evangelio aquí. Increíble. Entró por mi hijo Johan. Por Johan. Johan invitó a mi esposa a una película al cine, en una tarde de jóvenes De la de la iglesia, y por ahí comenzó mi esposa a Pastor caminar. Carlos Molina. Amén. Era una tarde de jóvenes, una tarde que daba una película, y él iba, porque esta iglesita quedaba puro frente de la salida de mi casa, o sea, de la calle principal. Usted salía y al frente estaba la iglesia. Desde aquí se escuchaba la música, y él esa tarde me dijo, hay una película, todos van a llevar a sus papás, solo yo no. Entonces mi esposo, él sí me dijo, vaya, acompáñelo. Él lo mandaba a uno, vaya, acompáñelo. Y Kevin tenía 3 meses. De hecho, Kevin es el único de mis hijos que no fue bautizado, porque nosotros éramos como dijo mi esposo, de la fe tradicional. Y él es el único de los hijos que no fue bautizado, porque cuando él tenía 3 meses, ese día, esa tarde fui yo a esa tarde de película, y esa tarde el Señor me enamoró y me enamoré. Me enamoré de una manera que sigo enamorada, me enamoré de una manera que era algo que yo no, ya desde ahí yo no puedo vivir sin Él. No sé cómo hacen las personas para vivir sin Cristo, porque desde ahí
Era una sed y era aquel deseo y aquel anhelo de estar en su presencia y de estar con Él. Y de ahí empezó a caminar, de ahí empezó a caminar. Y es cierto lo que dice Vivian, lo que dijo Vivian, ese es nuestro deber, que nuestros hijos conozcan a Dios. Es nuestro deber como papá. Muchas veces decimos, el error de los papás, muchas veces decimos, cuando estén grandes, que ellos decían, voy a esperar que ellos estén grandes, y cuando estén grandes que mis hijos decían, yo voy a caminar. No, no, el deber es de nosotros, inculcarles, sembrarles la palabra, sembrarles y que Dios, o sea, que crean en Dios, es nuestro deber. No esperar que sea un hombre y no va a tomar la decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque ya son desviados. Al menos Vivian fue una que cuando yo me convertí, Vivian estaba pequeñita. Era pequeñita, entonces yo la empecé a llevar y la empecé a meter, y Vivian era en danza y Vivian era en el mismo, y cuando la iglesia, el pastor Molina me la amaba mucho. Cuando la iglesia se pasó a la iglesia que hoy es Casa de Dios, ahí nosotros estuvimos, Vivian participaba en todo, en la danza, ella era algo, y yo permanecí a que ella estuviera alimentándose, a que ella siguiera, que la apoyaba y la impulsaba, y yo le decía, mi amor, usted sí puede, mi amor, vea qué lindo. Y yo caminaba sola porque en eso mi esposo era inestable, él iba un día no, y era aquello que, verdad, que qué lindo. Lo más bonito de todo es sembrar esa semilla, sean sean los padres o sea un hijo que entre por el evangelio, ¿verdad? Es comenzar a sembrar esa semilla, ¿verdad? La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y lo que hace es tirar la semilla, ¿verdad? Y tarde o temprano esa semilla va a germinar. Yo soy fiel de testimonio de eso. Mi papá me tiró la semilla y germinó unos años después, pero germinó. Amén. No, pero tal vez padres de familia, nosotros hemos tenido el privilegio de ver a nuestros hijos convertidos al Señor. Pero a veces padre de familia no se canse de orar, siga orando, siga clamando, no se canse de orar. Quizás no los vas a ver como mi papá no me llevó a ver, ya cristiano, pero él sembró la semilla, eso fue lo importante, ¿verdad? Y eso germinó. Quizás padre, tal vez no lo vas a ver, pero la promesa va a estar ahí. Y esos hijos van a llegar al Señor, de una u otra forma van a llegar al Señor, ¿verdad? Entonces hay que sembrarles esa semilla, ¿verdad? Tirarles esa semilla de palabra, ¿verdad? Qué bonito, vea por ejemplo aquí lo que dice el 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa, ¿verdad? A todos. Amén. Es decir, ahí están hablando del carcelero, ¿verdad? Pablo y Silas de cuando estaban encarcelados en Filipos, ¿verdad? Sí, el hombre. Ajá, cuando salieron las cárceles, todo el asunto que él se iba a matar y fueron a la casa de él, es un relato lindísimo, amén, ¿no, Jesús? Pero qué lindo es hablar la palabra. Tenemos que hablar la palabra nunca va a llegar vacía. De hecho, nunca. Pablo y Silas le dijeron, si cree lo que ahora leímos, le dijeron al carcelero y él creyó. Él creyó y no se suicidó porque él se iba a suicidar, ¿verdad? Y en el Hechos 16:34. Yo creo también que el creer, creo que el creer es más que todo, porque yo en mucho tiempo, o sea, yo, como dijo mi mamá, yo prácticamente nací en el Evangelio, porque ya ustedes estaban convertidos, y yo creía, mas no vivía. Exacto. Entonces el creer, o sea, yo siento que ahorita lo estoy viviendo yo, es mi estilo de vida. Mi estilo de vida ahorita es cristiana, es seguir a Cristo, es copiarle a Él prácticamente, seguir a Jesús. Cuando alguien de la familia, que fue mi mamá la que empezó, digamos, cuando ella cambió su vida, cuando ella ya creyó de verdad y cambió su estilo de vida, ella lo que trajo aquí fue una atmósfera diferente. Ella empezó a traer una atmósfera diferente a la casa, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa cuando la mamá o el papá o un hermano o el que de verdad cree en Dios y cambia su vida. Ahí es lo mismo que usted decía, el testimonio, su estilo de vida, y la atmósfera empieza a cambiar. Y cuando usted ve el
que está creyendo y dice, ya no se escuchan tantas malas palabras que se escuchaban tanto. Y entonces ya usted empieza a ver el cambio en su casa porque usted ya está trayendo algo diferente a su casa. Está trayendo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está cambiando la atmósfera de su hijo porque nos va a proteger como sus hijos, ¿verdad? Entonces él empieza a cambiar su atmósfera y uno obviamente como familiar al creer en Dios coge esa palabra, la que acabamos de leer, de que cree y será salvo su familia, y ya uno empieza a pedirle a Dios a que cambie y ya empieza a ver los cambios, ¿verdad? Los cambios en su papá, los cambios en su mamá, y entonces ya uno se siente como más respaldado por Dios y sigue creyendo y creyendo y creyendo, y cuando usted vio y ganó a su familia, nadie le va a quitar de su cabeza a Dios. Claro, No, y claro. lo más bonito de esto es que, digamos, sea que entre por los padres o que entre por un hijo, como dice usted, cambia la atmósfera de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que no pueden, entonces llega un momento de decir, no puedo, mejor me uno a ellos, Amén. ¿verdad? Mejor me uno a mi mamá, mejor me uno a mi papá, porque realmente no, ellos son muchos, y ya en mi casa, aunque aquel hijo se esté portando mal, aunque aquel hijo llegue ahí con sus problemas a la casa y todo, él dice, ya no puedo estar, bueno, tal vez no sé si a quién le pasó, ya no puedo estar haciendo lo que hacía en mi casa, porque ya mi papá cambió, mi mamá cambió, mi otro hermano cambió, ya el ambiente familiar es otra cosa, ¿verdad? Y cuando hay reuniones familiares, hasta la persona esa que no está, que no es que no cree, sino que no se quiere unir, se siente hasta incómoda, ¿verdad? Se siente, yo sí soy de la familia, pero me siento incómodo porque ya lo que hablan es todo solo de Dios, y yo no sé nada. Entonces comienza a interesarse la persona, a querer avanzar en Dios, ¿verdad? Como yo sigo hablando de mí, ¿verdad? Como cuando mi esposa empezó, 8 años después llegué yo, pero al verla hecha una profeta, al verla ella una mujer de Dios, pues yo llegué y dije, no, yo mejor me voy a unir a ella porque yo no quiero quedarme atrás, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene, ¿verdad? Lo más lindo, y Dios comienza a hacer y a renovar. Sí, amén, amén. Dice en Hechos 36, 34. Hechos 16, 34. Ahí para abajo. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Regocijo significa alegrarse, gozarse. Nosotros somos los responsables de guiar nuestra casa y nuestra familia a creer en Él, y eso va a traer ¿qué? Gozo. Va a traer regocijo, va a traer gozo, va a traer paz, tranquilidad, porque yo ahorita, ustedes, nosotros, para la gloria de Dios, es una paz el saber que mis hijos están bien, el saber que mis hijos, ya yo soy una que me acuesto y oramos, y yo sé que mis hijos están en su cama, no andan tomando, no andan con cosas que uno como mamá le duele, solo uno como mamá. Muchas veces los padres tal vez no es que son más tranquilos, no, tal vez el papá, pero uno como mamá, cuando un hijo anda en la calle, no hay paz. No hay paz ni hay gozo, porque siempre está esa intranquilidad, me lo van a matar, qué anda haciendo, que es algo que es muy, muy doloroso. Entonces, cuando nosotros sembramos la palabra y viene ese regocijo en la familia, hay paz, hay gozo. El segundo paso, la familia que Dios le agrada, es una familia donde su palabra está presente. Es una familia donde su palabra está presente, porque hay gente que dice que cree en Dios, pero la palabra no está por ningún lado. Nunca toman la Biblia. Hay familias que uno ve, y miles de familias, que uno las ve juntas, y dicen ser cristianos, pero la palabra... No, y tienen la Biblia abierta en la sala, pero llena de polvo. Pero no se lee, es decir, lo importante de una familia es sentarse, hacer devocionales, sentarse con sus hijos, venga hijos, más si están pequeños, si son manejables, ¿verdad? Con mucho más razón, si los hijos son manejables, si ya no son manejables, pues lógico que no, ¿verdad? Pero sentarse con ellos, y si ya ellos están conociendo de la palabra del Señor, es sentarse, hacer devocionales, leer la palabra, ¿verdad? Y no solo el papá o la mamá, sino poner a leer un hijo que ya está en la escuela, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Ponerlos a leer la palabra, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, por eso viene la fe. Entonces Dios va poniendo esa fe, y esa fe va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, ¿verdad?
pero lo importante es eso, es leer la palabra, no es tener la Biblia de ahora. Hay casas que tienen hasta 5 o 6 Biblias y no la sacan. Yo no sé ahora, con este tiempo que ha pasado, que las iglesias están cerradas, ¿verdad? Pero padres de familia, y más si tienen los hijos pequeños, siéntense, ¿verdad? Lean un poco de palabra, leanle lo más práctico a los hijos, tampoco es que los van a meter ahí a leer Apocalipsis, ¿verdad? Sino que lo más práctico, ¿verdad? Para que ellos vayan aprendiendo, por ejemplo, el libro de Lucas, puede leer, ¿verdad? Pero de la vida de Jesús, quién era Jesús. Desde chiquititos, porque usted es testigo, mi amor, que yo me quedo asustada de la sed de Santiago. Usted ha visto, Santiago no se acuesta sin que leamos la palabra. Él es algo y él, abuela, me quiero quedar, y él es a leer, y él lee, y abuela, y oremos, y es aquello. Entonces, desde pequeño, la palabra tiene que estar en la boca de todos nosotros. No, y los cultos que hacíamos cuando estábamos todos pequeños, Sí. que yo cantaba y mis hermanos hasta predicaban porque Mis nos tocaba una semana traer un versículo a uno, otro a otro, y estábamos pequeños. Todos pequeños. Pero eso siempre queda. Y eso queda, ¿y cómo cree que queda en el corazón de Dios? Porque es compartida. Hacíamos esos cultos y hasta mis sobrinos, ¿se acuerdan la vez que Steven predicó? Y Steven predicó, oiga, era algo que hasta ellos venían y se practicaban, se metían, ¿verdad? Busquemos Deuteronomio 6:6, papi, usted lo tiene, vea, ahorita. Esta es creo que otra versión, pero dice: Está muy bueno, me gusta. debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos al acostarte y al levantarte. Amén. Oiga, más claro, 6:6. vea qué lindo, sí, Deuteronomio 6:6. Lenguaje actual. Qué 6:6. buena esa. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 6:6, Kevin. ¿Sí? 6 y 7. 6:6. Ajá. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. ¿Dónde? Perdón, mi amor. ¿Dónde? ¿En una Biblia empolvada? No, en el corazón. En el corazón tiene que estar la palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que darle la palabra. No en una Biblia ahí abierta y empolvada. Como el Señor pide, ¿verdad? Dice ahí en tu corazón, dice, y estarán sobre tu corazón, ¿verdad? La palabra de Dios dice que de ahí emana la vida, ¿no? Amén. Del corazón emana la vida, ¿verdad? Es decir, el corazón emana todo, ¿verdad? Todo. Inclusive el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces tienen que estar aquí en el corazón escritas, ¿verdad? Esas palabras, ¿verdad? Entonces como decía ahora mi hija, ¿verdad? Desde pequeño le sembramos eso. Esas palabras van a estar ahí escritas en el corazón del nieto, del hijo pequeño, ¿verdad? Y siempre esas palabras van a estar retumbando en su mente, ¿verdad? Van a estar retumbe, ¿verdad? En su mente. Esto me lo enseñó mi mamá, esto me lo enseñó mi papá, esto me lo enseñó mi abuelo. Y quizás, tal vez un hijo ande ahí, ¿verdad? Y tal vez ya no está la mamá ni está el papá, pero pasó por algún lugar, hay un culto y él dice, eso me llena a mí, eso me atrae, ¿verdad? Porque hay algo sembrado. Pero ¿qué pasa si los padres no les sembramos nada a los hijos? Exactamente. Los obligamos nada más a ir a la iglesia, vamos a la iglesia, venimos a la iglesia. Eso es lo Por peor, obligación. ¿no? Nos Exactamente, por obligamos y obligación. no damos testimonio. Eso. Entonces ahí es donde los hijos no quieren nada con el Señor, No, no y- quieren nada con la ok. Y iglesia. aquí, bueno, ahorita Lea. estamos hablando de eso. Yo estaba leyendo Jueces. Entonces, si queramos a Jueces 2:7, para que vea lo que pasa cuando hay una desconexión entre los padres y el hijo, Padres y los hijos. entre los hijos. Jueces 2:7. Jueces 2:7. Dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. José, hijo de Naún, siervo del Señor, murió a la edad de 100 y después lo sepultaron.
tierra de Heredad y la región montañosa de Efraín, al norte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron los ídolos de Baal. Ahí, digamos, si ustedes se ponen a ver, o lo que me conmovió a mí, o lo que vi raro, es cómo de una generación a otra, es que no fueron 10 generaciones, no, de una generación a otra se olvidaron de Jehová. O sea, ahí yo decía, ahí me surgió esa pregunta, decir, ¿quién tuvo la culpa? ¿De quién fue la culpa? Tiene que haber algún culpable de lo que pasó. ¿Cómo va a pasar de una generación, de la generación de que conoce a Dios a la que no conoce, a ya no conocer a Dios? Y yo decía, Dios, la culpa no es de Dios, porque Dios no debería estar haciéndole milagros a los hijos para otra vez los mismos milagros que le hizo a los papás, hacérselos a los hijos para que ellos crean. O sea, ahí lo que yo veo es una desconexión entre los papás y los hijos. Y es lo mismo que se hablaba ahí en Deuteronomio 6:6, es de recordarle a los hijos lo que Dios hizo por nosotros, claro, o por ustedes, que ustedes son los papás. Y lea qué lindo, mi amor, lea el 6:8 y el 6:9, el mismo ahí de Deuteronomio, donde estábamos, y lea, porque la familia que Dios quiere es cuando en su casa se habla de la palabra de Dios, y lea el 6:8 y el 6:9 en Deuteronomio. Sí, lo mismo que estábamos. Dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les, bueno, ahí más que todo. Por eso, lo mismo que yo decía, o sea, yo lo que entendí es la desconexión que hay, y eso es lo que se está viendo ahorita. Es una desconexión entre los papás y los hijos, que los papás a veces prefieren decirle a su hijo de 3, 4 años, decirle, tome 2 horas para quitárselo de encima. Ay, sí. ¿Y quién está instruyendo a su hijo? Ese niño. Ese niño está siendo instruido por por Netflix, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y o sea, el internet está lleno de porquería. Es una realidad. Entonces ahí lo que está, hay una desconexión entre los papás, que cuando ocurre esa desconexión, que los papás no nos enseñan a nosotros, que fue gracias a Dios lo que pasó con ustedes, que sea como sea, ustedes siempre nos hicieron notar los milagros de Dios hacia ustedes, porque yo no conocía. Yo cuando, antes de entregar mi vida a Dios, yo conocía al Dios de ustedes, el Dios de mis papás, el Dios que proveyó cuando no había. Y el Dios, entonces, antes de yo tener mi encuentro con Dios, yo conocía a ese Dios, porque ustedes nunca me lo escondieron. O sea, ustedes siempre decían, aquí, digamos, porque como dijimos al principio, nosotros no es que en toda la vida hemos sido como estamos ahorita, gracias a Dios que estamos bien, sino hubieron momentos donde ustedes se quitaron el bocado de su boca para darnos a nosotros, pero ustedes siempre nos dijeron, aquí no tenemos, y cuando tocaban la puerta y venía la bendición, no decía, ¿quién trajo eso? No, fue su tío, no, fue Dios el que trajo eso. Y es no esconder ese Dios, el Dios de ustedes, el Dios que conocemos ahorita. Digamos, yo ahorita no tengo hijos, pero Dios ha hecho milagros en mí, y mi testimonio es fuerte, que tuve una sanidad, y yo no debería estar escondiendo esa sanidad y transmitírsela a mis hijos, para que en el momento que, digamos, yo voy a hablar un poco de mi testimonio, es que yo, a pesar de que ustedes no los vi tomando, no los vi fumando, o sea, yo prácticamente soy el menor de todos y nací en una familia prácticamente cristiana, y aún así tomé mis decisiones, mis malas decisiones, y anduve en mis cosas, pero nunca se me olvidó ese Dios de mis papás, ese Dios que yo decía,
ahí hay ese Dios, ahí está ese Dios. Y yo en mis cosas yo decía, en algún momento llegaré, en algún momento llegaré a los pies del Dios de mis papás, porque sabía que existía, porque lo había notado, o sea, testimonios de ver a una persona venir y decirle ver a mi papá en las madrugadas orando por algo, y ver que llegue a una persona a dárselo sin conocerlo. Yo decía, yo veía los milagros de Dios en mis papás, mas no tenía un encuentro con Él. Entonces yo veo lo importante, lo muy importante que son los papás en la crianza, cuando se pueda, entre más pequeños. Ahorita, digamos, como le digo, yo no soy papá, pero tenemos que tratar de desconectar a nuestros hijos de esto. De los que tienen hijos, tratar de desconectarlos. Arrebatárselos al enemigo. Sí, papi, porque estamos enemigo. viviendo los últimos tiempos, y Sí, eso es la verdad. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos los hijos se van a ir contra los padres y los padres contra los hijos. Entonces estamos viendo que el diablo va a atacar muy fuerte las familias. Las va a atacar, o sea, Dios ama a las familias. Es que es el centro, ¿no? Y Dios ama el matrimonio. Entonces yo siento que todo viene, todo hay que conectarlo. Estamos viendo, digamos, yo ahorita veía una noticia, bueno, las noticias que uno ve a los jóvenes esos que en Estados Unidos, que entran a una universidad y hacen una matazón, y la noticia decía que cuando llegaba la policía a la casa, veía que el chiquillo, el cuarto negro con chunchas de ISIS, se metían a la computadora y cómo hacer bombas, y los papás nunca se dieron cuenta de eso. Los papás decían, él era un buen chiquillo. Entonces, ¿dónde están los papás para instruir eso? Es que yo siento, y perdón que estoy hablando mucho, pero yo siento que los papás tienen que ser instructivos, o sea, dan instrucciones. Los papás de ahora no dan, o sea, para que mi hijo no se enoje, entonces son permisivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que confundimos ese amor permisivo al amor instructivo. ¿Qué es lo que pasa? Que para que mi hijo no se me enoje, entonces tome aquí, papi. Yo prefiero verlo aquí tomando, que ese es el dicho, a que no salga. A no verlo en una cantina. Y yo, sinceramente, yo agradezco que ustedes nunca me dejaron traer ni siquiera una cerveza aquí. De hecho, yo lo agradezco, Kevin, porque no sé si te acuerdas, mi amor, algo que pasó cuando Kevin tenía como, creo que iba a cumplir 15 años, menos de 15 años. Por la casa de mi hermana Rosicela se hacía como unas juntitas, amiguillos ahí. Una vez Kevin se quedó con ellos, ¿se acuerda, mi amor? Kevin se quedó, tenía como 13 años, y Kevin se quedó. Resulta que Kevin vino a las 9 de la noche aquí a la casa, a las 9 de la noche, y él llegó. Cuando él entró yo le dije, ¿qué son estas horas? Mi papá me dejó. Su papá lo dejó, está bien. Él entró, comió, se acostó. Mi esposo trabajaba de noche, porque era guarda, entonces esa noche le tocó trabajar. Al otro día que vino mi esposo, yo llegué y le dije, fue lo primero que le dije, lo recibí, le dije, mi amor, ayer Kevin entró a las 9 de la noche, dice que usted lo dejó estar en la esquina con los amigos. Inmediatamente mi esposo se fue, lo levantó y le dijo, Kevin, que sea la última vez, porque usted lo hizo sin mi permiso. Si usted aquí no está a las 6 de la tarde, hablamos. Esas fueron las palabras, no lo golpeó, hablamos. Les puedo decir que nunca más. Entonces ahí es donde los papás permisivos en todo, permisivos en todo. Como decía Kevin, y qué lindo eso, que a veces, ¿cómo cuesta instruir a un niño con amor? Con un amor, no como dice Kevin, no un amor alcahueta, porque esa es la palabra, un amor alcahueta, un amor permisivo, que como lo amo tanto, entonces no tome todo porque es que te amo tanto, ¿no? Dice la palabra de Dios que el amor
cubre multitud de pecados, cubre multitud de errores. Todo. Y sí, cuando viene un hijo, a nuestra vida y comete errores, porque nosotros como hijos cometimos errores y cometemos errores, los papás tienen que venir con ese amor, pero también como a instruirnos. Amén. Porque yo recuerdo que cuando yo estuve en el colegio, que fue mi etapa en la que no me aparté de Dios, pero sí, en el colegio uno le ponen todo, ¿verdad? En bandeja de plata, pero yo recuerdo que siempre en mí hubo ese temor, y yo sí le tenía mucho respeto a mi mamá, porque mis compañeros se iban a hacer puestos y no sé, eso, que yo nunca participé de eso, porque yo sabía que mi mamá me estaba esperando aquí, me tenía el tiempo medido. Entonces eso a mí no me dejó tomar tal vez una mala decisión, pero siempre yo venía y tenía mi comida, tenía todo listo, ella me recibía con amor, me tenía en un cuarto hermoso. Entonces yo tenía aquí y yo decía, ¿qué gano yo yéndome allá? Si aquí tengo todo, si aquí tengo amor, mi mamá me esperaba con comida lista, hecha, tenía todo aquí. Entonces nunca me hizo falta como ir a cubrir, digamos, vacíos que tal vez tuviera, porque de adolescente, ¿verdad? Siempre se agarra eso como excusa, pero yo no tenía ningún vacío, porque mi familia siempre venía y encontraba amor. Había mucha autoridad y faja también. Vara. Había vara de parte de mi mamá. 38. Había vara de parte de mi mamá, porque mi papá era más sueltillo, porque obviamente él andaba trabajando, pero mi mamá cumplió muy bien con su papel, porque nos cuidaba, nos amaba, nosotros siempre anduvimos limpios, siempre todo era para nosotros, pero también sabíamos que como hijos teníamos que responderle con buenas calificaciones, con buen comportamiento y obviamente con el temor de Dios, ¿verdad? Entonces es difícil ahora en estos tiempos eso. Yo lo he visto, yo soy mamá. De hecho, mi amor, yo lo viví, porque yo lo viví con Johan. O sea, el ser permisivo, cuando yo llegué a los pies de Cristo y mi vida cambió, porque mi vida dio un giro y empecé a comprender el valor que eran mis hijos, el valor que era la herencia que Dios me dio, y que esa herencia Dios me iba a pedir cuentas y que era algo precioso. Empecé a ver, pero ya yo a Johan lo había soltado. Entonces, ¿qué pasó? Johan tuvo que pasar un proceso, cosas por mi misma culpa, porque él mismo un día me dijo, ma, si usted hubiera sido conmigo como fue con mis hermanos, todo hubiera cambiado. Y es cierto. Tal vez por cierto. haber sido el primero y por se eso, muchas porque cosas, uno el primero, el que pobrecito, y el que cómo pegarle y cómo castigarlo y cómo hacerle esto, lo que hablaba Vivi. Entonces uno permite cosas. En ese tiempo no había un celular, pero habían otras cosas. Lo bueno, el punto que está tocando Kevin, es decir, que tiene que haber un responsable, no digamos culpable, sino un responsable de muchas cosas que pasan nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Digamos, una de las cosas que yo veo, estamos hablando parte de nuestra familia, una de las cosas que yo veo aquí en la familia de nosotros y que hemos permanecido, gracias a Dios, es porque Silvia conoció al Señor y nunca se ha separado de Dios. Yo llegué después, 8 años después, pero lo conocí y nunca me he apartado de Dios de una u otra forma, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que hay padres que van a la iglesia un tiempo, después y los ven en fiestas, y entonces un hijo dice, pero qué raro, primero Dios y después la fiesta, y después pasa esto, y viene ahí la inconstancia. Exactamente, la entonces los hijos llegan a ser inconstantes, ¿verdad? A como son los padres, ¿verdad? Nosotros, bueno, gracias a Dios, por eso Vivian ha sido constante, y ahora que está... entró al Señor, yo sé que va a ser una ¿Y cosa qué constante. pasa? Ahí sigue. Porque Vivian tiene 2 hijas y sus hijas la van a seguir a ella. A ella la que siguen, o sea, en ella la que ven aquello. Tiffany es una que bueno, Dios sabe, los que vienen aquí, ella todo el día pasa cantando. Los vecinos pueden oírla, todo el día ella pasa cantando. Y ella es cante y cante, pero ella ¿qué ve? O sea, entonces eso es el tercero, es la familia que Dios quiere,
es que no solamente que la palabra de Dios está presente, sino que obedezcan la palabra del Señor. Y es ahí lo que usted decía, mi amor, el error de muchos hogares, en que se habla de la palabra, pero no se vive. Lo que usted decía. Ese es el error de muchos hogares, que se habla de la palabra, y ahí es donde muchos odian el evangelio. Muchos hijos, lo que veníamos diciendo ahora, ¿por qué? Porque conocen de la palabra y todo, pero no la viven. ¿Qué hubiera sido de hoy día, de mi hogar, de mis 3 hijos, de mis 4 hijos, de mis nueras? Paola, que vino, que siempre la ponemos de testimonio, Pamela, que está aquí, Beto, que está aquí, Beto vive con nosotros. ¿Qué sería de nosotros no dar ese ejemplo, no dar ese testimonio, no vivir la palabra de Dios? ¿Qué sería? Perfectos no somos, pero tratamos de dar ese testimonio a ellos, de que mi casa es capaz. Yo fui una que cuando me convertí, cuando ya yo me convertí, que yo era una, cuando ya mi esposo empezó a caminar, mi casa fue solo para él. Aquí no se oyó escándalos de un reggaetón, de una cumbia, de una salsa. Cuando ya Graving entró a los pies del Señor, que ya éramos esto empezó a caminar. Empezó a caminar y empezó la autoridad, y se hizo con amor. Se hizo con amor, y hoy tengo yo este privilegio. Es que es lo mismo que venimos hablando, ¿verdad? Y como viéndonos un poco a otro punto, ¿verdad? Kevin. Es decir, a veces nos preguntamos, o los padres se preguntan, ¿pero quién fue el responsable de que mi hijo le pasara eso? Y a veces culpamos hasta el propio Dios, y nos enojamos con Dios, y porque Dios no me ayudó. Pero yo oraba, y yo aquí, y yo allá, pero porque Dios no me ayudó, ¿verdad, Kevin? Y no se devuelve atrás y dice, pero qué tremendo, es que yo me aparté un tiempo. Porque ahora que usted habla de eso, de los de Dios, ¿verdad? Muchas veces en la Biblia usted ve mis padres, el Dios de mis padres, ¿verdad? Yo soy el Dios de tus padres, le dice Dios a Jacob, Isaac, ¿verdad? Yo soy el Dios de tus padres, ¿verdad? Y es un Dios que ellos enseñaron, pero qué tremendo. A veces los hijos como que se desvían, ¿verdad? Pero tiene que haber un responsable, ¿Kevin? Es que el punto que yo quería llegar, porque obviamente yo como hijo hablo como todos los hijos, o sea, yo todavía no soy papá, pero siento que el instructivo, digamos, yo una familia que toda la historia, conocemos a toda la historia, toda esa historia todos, que fue la de Noé, la del arca Noé. Él, para salvar su familia, él dio instrucciones, él recibió la palabra de Dios, recibió instrucciones del cielo, palabra de Dios, la Biblia, es un instructivo. O sea, estamos esperando que Dios nos hable audiblemente cuando tenemos la Biblia. Si la Biblia le dice a usted que usted tiene que corregir a sus hijos, usted tiene que hacerlo, punto final. O sea, si dice que hay que darle una vara, hay que darle con una vara, ese es el instructivo. Y ¿Se acuerda de la vara, mi amor? Claro, y por eso Dios mandó esto. Entonces, Noé recibió la palabra de Dios y dio instrucciones. Punto final. ¿La catan o no la catan? Son instrucciones. Y fueron las instrucciones que ustedes dieron. O sea, yo estoy hablando como yo hijo hacia ustedes, porque yo nací en ese momento, digamos, yo nací en el momento que ustedes ya se habían convertido a Dios y demás, y ustedes dieron instrucciones. Entonces ya, como decía mi mamá, aquí nada de cerveza, nada de cigarro, aquí. Yo en mi momento tomé mi decisión, mi mala decisión, o como sea, tenía que lo hice al final, y me quise salir del huacal, pero con esa espinita. Entonces, ¿qué fue? Porque la Biblia dice que ustedes tienen que ser estorbo para nosotros, nos tienen que estorbar. Y el estorbar es como cuando uno se le mete algo en el ojo y que usted empiece y de él y no se lo saca. Ustedes fueron mi estorbo por casi 10 años. Así se los digo, fueron mi estorbo. Porque yo cuando quería salir, porque no es mentira para nadie, es mi testimonio, no me da vergüenza. Yo salía de fiesta y a tomar y todo.
yo tenía que hacer todo un plan para hacerlo. Un ritual. Tenía que ver dónde me quedaba, si iba a tomar más de la cuenta, porque no podía llegar a la casa. Tenía que ser lejos de la casa y lejos de gente que conocía a mis papás, porque me daba vergüenza que mis papás me Se supieran. dieron cuenta. Tenía que saber dónde ir, dónde no ir, porque podía ver todo. O sea, era un plan que tenía que hacer yo que me estorbaba. Entonces, habían ocasiones donde yo quería ir a tomar y no podía. Entonces, me tenía que quedar en mi casa porque yo decía, algo se me cayó, no tengo dónde llegar, o tal vez salía y me tenía que tomar una birrilla o algo así, porque yo sabía que tenía que llegar a la casa y no podía llegar ni siquiera oliendo a... O sea, fue un estorbo total. Había reglas. ¿Sí? Porque habían reglas. Y aquí es donde estamos presentando la familia de nosotros. O sea, yo estoy presentando lo que yo soy. O sea, yo fui, me aparté un momento y de gloria a Dios, Dios me trajo. Pero Dios, como decía David, Dios siempre está a esa espina. Yo nunca pasé a más, digamos, nunca me pasé de la raya por ese temor que ustedes inculcaron. Por ese temor, porque ustedes hablaron de Dios de bendición, ¿verdad? Pero ustedes nos hablaron del Dios de ira. Un Dios de temor. Porque aquí es muy bonito y hablar de Dios y de que Dios es amor y que Dios aquí, pero Dios, si usted muere en pecado, Fuego consumidor. entonces es ese temor sano, ¿verdad? De que no quiero que usted se vaya allá, hay un Dios que existe, quiero que usted lo conozca. Entonces quedaba esa espina que a veces yo, en mis loqueras, porque decía yo, tal vez yo borracho, y me sentía mal y tal vez estaba un poco intoxicado y se me venían esas cosas a la mente, así, y obviamente ahorita uno entiende que es el Espíritu Santo hasta hablándole en ese momento. Y a mí me da terror porque yo decía, si yo me muero ahorita, ¿qué pasa? Y tal vez ustedes ni lo sabían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso yo no doy culpables, porque hay gente que tiene instruido muy bien a sus hijos y a veces sus hijos se apartan, pero ya son decisiones porque hay un libre albedrío y hay una voluntad propia que Dios nos da a todos. Pero siento que la conexión de papás a hijos es muy importante, claro. Es fundamental, porque en el momento que nosotros nos desconectamos de ustedes, agarramos los dioses de Baal. Santo. Punto final, o sea, no hay otra forma. Nosotros tenemos que ser instruidos por ustedes o por alguien. Si no son ustedes, va a ser alguien más. Entonces, ahorita tenemos que saber, estamos en los últimos tiempos, estamos viendo cómo están siendo instruidos nuestros hijos, los hijos en las escuelas, o sea, estamos hablando de material de metiendo cosas que no son de Dios, que no van con nuestro estilo de vida. Sí, amén. Y si ustedes no los instruyen, ellos van a ver eso como instrucción. Entonces, no es echarle la culpa a los papás o a los hijos. Siento que los dos tienen su porcentaje de error, pero el error es ese, que hoy en día vivimos en un mismo apellido, con una misma sangre, pero somos desconocidos. Entonces, vemos mamás que llega el papá y le dice, ¿dónde está el hijo? Ah, acaba de entrar, creo. ¿Y dónde está? Yo creo que están ahí en el cuarto. Y parecemos el misceláneo en un hotel. ¿Dónde está la habitación 300? Sí, ahí puso que no lo moleste. No, es tocar, es decir, vengan, hablemos un toquecito. Cosas que, digamos, obviamente no soy muy mayor, pero viví momentos muy chivas. Y había momentos que cuando se iba la luz aquí, no sé si se acuerdan, sí. Se iba la luz para nosotros era un gozo. Y era una felicidad para nosotros. Sí. Ahorita a Tiffany, a Sara o a los de ahorita se les va la luz y les agarra furia porque no tienen wifi, no tienen internet. Nosotros éramos felices porque nosotros poníamos velas y era hablar.
Y se Mira, contar hablar sus y historias. juegos aquí porque es la conexión, es conocernos. Creo que es fundamental y todo viene como desde el matrimonio, porque eso es algo muy... Si hay desconexión entre ustedes, va a haber desconexión en la familia. Santo, Punto final. Los santo, hijos. santo, santo. Claro, Punto final. no, y qué lindo, porque si hay esa desconexión, los hijos van a odiar el evangelio, van a odiar la iglesia. O sea, ¿con qué Es- ganas van a ir a una iglesia? Menos van a querer nada con Dios, ir a la Es que casa Es que de Dios. imagínese que si Noé no hubiera tenido el carácter de Dios, o sea, si usted me dice a mí no tome, pero usted toma, usted no tiene su carácter para instruirme a mí a decirme algo. No puede. O sea, usted me instruyó y me dijo aquí no se trae nada, ustedes lo me dijeron, aquí no se trae nada, aquí no quiero. Ustedes tenían el carácter para decirlo y para instruirme. Y ahí es donde vamos, digamos, es el punto ese que está diciendo mi mamá, o sea, que Sí, que como un padre va a decir, no traiga aquí y él lo mete. exacto. Nada que ver. Exacto. Igual, digamos, yo ahorita, bueno, es un tema de familia y por eso estoy como metiendo la familia, Sí, se sí, puede sí. ser De original, nosotros, digamos, de entre, nosotros. entre mamá y papá, pero o sea, hay que ser obvios que en estos momentos hay muchas familias que es solo el papá o solo la mamá y es igual, o sea, son las mismas reglas. Sí. O sea, hay mamás que están haciendo el papel de mamá y papá papá que están haciendo el papel de mamá y papá. Y es el mismo tema, o Ese es el sea, punto que está tocando mi esposa ahí, ¿verdad? Que no solo leerla, sino practicarla. Es decir, decirle, aquí dice que esto y esto y esto y esto y esto. Y que tanto los padres como los hijos la practiquen, ¿verdad? Entonces, al practicarla hay una unión, ¿verdad? Pero si no se practica, no, si no nada más dice, Yo les bueno, ahí decía- leemos, nada más somos cristianos, pero ahí no practiquemos. Aquí dice que ay, pero no importa, hagámoslo. No, 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 no. Yo no. les decía a mis hijos siempre, y es lo que les digo a mis nietos, yo no los veo donde ustedes están, pero Dios sí los ve. Dios sí los ve, hijos, y Dios todo lo va a sacar a la luz. Pero lo mismo que dice que les Entonces, estorbamos. claro que sí, claro que sí. un estorbo, Vamos a ver qué dice Mateo 7:24. Mateo 7:24. No, aquí hay mucho que cortar, más bien yo creo que el tiempo lo llevamos ya volado y no hemos ni avanzado, ¿verdad? Es muy bueno. Sí, Sí, el bueno, tema, sí, el no, tema no es muy hemos bueno. entrado en el cuarto y es que es muy bueno, El tema es es un muy tema bueno, muy sí, es como lindo. para hablar. es muy grande. Ajá. ¿Mateo qué, me? Mateo 7:24. Ok. Entonces 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sigo. Ahí es claro. O sea, van a haber problemas en las familias cristianas y no cristianas. O sea, van a haber problemas. Hay cosas que van a golpear nuestra familia. Van a golpear. Pero dice que está fundada nuestra familia Sobre la roca. sobre la roca. Cuando vienen esos problemas y si nuestra familia está fundada sobre la roca, no la va a Se desbordar. va a hablar, pero no se va a quebrar. No se va a quebrar. Y vamos a seguir adelante. Amén. Vamos dice que el que oye y hace. Mateo 7:26, mi amor. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando, nada más. Sí. Amén. ¿Y qué dice? ¿Cómo va a terminar esa casa? Y si cuando terminó Jesús estas palabras, ruina. la gente se miraba de su doctrina. pues. Van a terminar en ruina porque oyen y no hacen. El cristiano, nosotros oímos, como dijo Kevin, aquí tenemos la mejor instrucción. Donde papás, ahí el Señor les va a hablar cómo instruir a su hijo, cómo instruirle, estórbele a su hijo, pero oímos y no hacemos. Entonces, ¿en cómo va a terminar? En ruina. Vienen los hijos, vienen los fracasos, y en los fracasos, ¿quién sufre? Nosotros como papás, y sufren los hijos. Porque los hijos sufren. La otra vez, ahora, la semana antepasada fue que estuve con Esmeralda y Rosa y Cela. Los papás sufrimos. Porque hay dolor, los hijos sufren también. ¿Pero por qué? Porque huimos y no hacemos. No hacemos. Nosotros tenemos que alimentar nuestra casa
tenemos que alimentarla con todo, palabra, con música. Ustedes se levantan y ponen, pero hay momentos, porque los hemos visto en los famosos estados, Sí, pero es que es lo donde que... hijos, ahora que con esto del teléfono todo se da cuenta uno que es la manera, los famosos estados donde hijos de padres cristianos con cosas que nada que ver, músicas que nada que Es que ver. eso es lo que voy, si en una casa entró el Señor, ya entró, y si se entronó, ya se entronó, ¿verdad? O es Él o no es Él, ¿verdad? Yo por Cristo hablo muy clarito, el que está caliente también se calienta, el que está frío también se enfría, pero no podemos estar en los dos lados, ¿sí? No puede haber música cristiana en la mañana y en la tarde hay un burumbum, ¿verdad? Es decir, no podría ser, si a mí me pasó porque yo cuando La estaba... presencia de Dios tiene que estar todo el día. Cuando yo estaba un poquito más grandecito, nosotros hablábamos y glorificábamos, ustedes estaban más pequeños, y él llegó ahí y puso ahí el equipo, y digo, no, un momento, aquí, eso no. Bueno, aquí no, si no le gusta, a ver qué hace, pero aquí no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen los vecinos? Oír en la mañana música cristiana, y en la tarde, el bum, 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 y el no, o somos, o no somos, ¿verdad, Kevin? Somos o no somos. O caminamos con el Señor como familia, o no caminamos, porque qué tal como ahora Kevin nombró a la familia Noé. Entonces, qué tal que hubiera sido que Noé y la esposa en la mañana bien, pero en la tarde mal. Entonces Dios ni tan siquiera los hubiera alzado a ver, ¿verdad? Y lo hubiera visto como un hombre justo, ¿verdad? Y tal vez los hijos no lo hubieran obedecido porque no tenía el testimonio para llamarles y decirles. Exactamente. ¿Verdad? Como Exactamente. los hijos veían que él era recto delante de Dios, dijeron, sí, Dios le habló a mi papá. Pero si hubiera sido ahí tambaleante, dicen, no. No, y vea como qué dijo tremendo, Lilian. vea qué tremendo, disculpe, mamá, vea qué tremendo. Si yo como padre, y ahora le doy la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Que tengo a toda mi familia, hasta las nueras, las tengo ahí metidas, y a los nietos y todo, gracias a Dios. Y la familia, la nueva. Amén, y todo, ¿verdad? Pero lo que pasa es, digamos, que si yo, mi hijo Kevin, cuando andaba en esas fiestas que él cuenta, y yo me hubiera ido con él, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? Ay, sí, vamos a esconder de su mamá y después yo voy a la iglesia. ¿Qué instrucción hubiera tenido Kevin? No, mi tata es Sí, igual, eso estaba aquí. ¿verdad? Es decir, si yo voy a la casa de un hijo mío y no me agrada o me estorba o me choca espiritualmente lo que él está haciendo, yo me paro y me voy, así sea a la casa de mi hijo. Hijo, me voy, es su casa, haga lo que usted quiera, no sé, pero yo no puedo estar aquí, hijo. Pero mi mamá, aquí usted es fanática, pandereta, legalista, vea, que digan lo que sea. Legalista, fanático, pandereta, lo que sea, pero no. Yo por agradar a un hijo, y aquí están mis hijos, no voy a perder mi salvación. Jamás. No la voy a perder. Y Vivian, que ya tiene hijos, y que próximamente va a tener, ¿verdad? Si Dios lo permite, no van a perder, los van a amar, pero ellos no van a perder su salvación por sus hijos. Si un hijo mío quiere, no, me paro de su casa y me voy. Así de fácil. Pero ahí cabe también la sabiduría de los papás. Porque yo siento que a veces dejamos que entre el chisme a nuestra casa y hasta hablamos de los pastores y hablamos de los líderes y llegamos a las casas a hablar y los hijos son como esponjitas, ¿verdad? Claro. Todos lo están escuchando y todos lo están escuchando y en el momento en que usted dice, vamos hijo a la iglesia, ¿y para qué yo voy a ir a esa iglesia? ¿Para Donde qué? usted no dice que el pastor es aquí, usted no dice que el pastor es allá, usted no dice que el líder aquel es allá. Y eso me estoy enfocando en nosotros porque hoy estamos hablando de las familias, pero enfocados en nosotros. Mi mamá iba sola a la iglesia, bueno, conmigo siempre iba, pero mi papá en el tiempo que no estuvo en las cosas del Señor, nunca escuchamos de mi mamá hablar de ningún pastor, ni de ningún líder, ni de nada. Ella venía calladita. ¿Cómo le fue? Bien, siempre bien. ¿Recibió? Sí, recibió Siempre tuve el demasiado del mejor Señor. pastor, siempre decía tuve el mejor pastor y es cierto, mis hijos Kevin y Vivian, cuando mi primer pastor, bueno, primero Dios, pero después de ahí fue el pastor Carlos Molina y cuando él se fue para la Alajuela dejó su iglesia con el pastor Gustavo Zúñiga y fue mi pastor, lo respeté, lo honré
y ellos no pueden decir que yo venía a la casa a hablar no, siempre lo honré, siempre decía es el mejor, aprendí cosas de él una vez que él decía dibujar algo de las palabras, y yo aprendí lo bueno, o sea, recibí, mis hijos no pueden decir, mi mamá se sentaba cuando el Señor me sacó, porque fue el Señor cuando me dio una palabra y me dijo que tenía que salir, y tuve que salir de casa de Dios donde había quedado ahí, donde Molina nos había dejado ahí, y fue cuando fui a la iglesia Oasis de Esperanza. Ahí estuvimos 6 años y nunca, o sea, yo hasta la fecha, el pastor Raúl Vargas, o sea, lo respeto, o sea, fue mi pastor. Yo ahora, pues Dios de Oasis nos pasó a este proceso de pastores donde estamos a caminar, y de verdad que yo siempre, o sea, siempre respeté a aquellos. En mi casa yo no trataba, muchas veces me metí al cuarto con mi esposo, sí hablamos muchas veces cosas, porque cosas como ser humano, pero yo traté de no involucrar a mis hijos en aquello. Traté, y de hecho hay gente que ha venido a mi casa, y lo saben, mi pueblo, el pueblo que el Señor nos ha dado, hay gente que viene a mi casa, y cuando en mi casa no me gusta hablar mucho de las cosas ¿por qué? Porque es mi casa, porque están mis hijos, porque está mi yerno, están mis nietas, o sea, está mi familia, están mis hijos, está todo, entonces uno tiene No, que y es cuidar. que eso a veces hace que sirvamos de piedra de tropiezo. Claro. Porque, como decía ahora Kevin, tenemos que ser estorbo para nuestros hijos, para las cosas del mundo, pero impulsarlos a todo lo que sea Dios, iglesia. Hay un comentario ahí de los hermanos. Sí, ahorita les digo. Hay que impulsarlos a todo lo que es iglesia, porque yo recuerdo que yo era súper tímida. De hecho, todavía yo soy muy tímida. Pero mi mamá siempre me impulsaba. No, usted puede. Y tal vez nosotros no teníamos solvencia económica porque, ¿verdad? Éramos, ¿verdad? Pero siempre había para trajes de danza, y siempre yo tuve las mejores, Siempre luché, ¿verdad? Siempre trajes, y más es que yo quiero salir en una obra de teatro, salga, no sé, Dios va a dar, Dios va a suplir, pero salga. Y a mí me llevaban de una iglesia a otra, y yo siempre estuve ahí. Era el papá, suplía a Dios. Dios daba de alguna forma, pero daba. Pero siempre estuvo ahí, pero muchas veces yo me pongo como mamá, mis hijas, entre más iglesia, yo más. Maten, tome. ¿Por qué? Porque yo prefiero tenerlas ahí. Claro. Pero hay papás, muchas veces, No como apoyan. papás, a veces cometemos ese error que no los apoyan. Ay, no, qué pereza. Uy, no, eso es una pedidera. Uy, no, mejor sálgase porque yo no tengo. Y yo aquí, y yo allá, y no nos apoyamos, y después viene el crujir de dientes. Después decimos, Dios, ¿por qué no lo apoyé en el momento en que él tenía esa sed? En que estaban ahí como esponjas, porque un niño entra en un primer amor. Yo entré en ese amor en que mi mamá me decía, no, yo le decía, mamá, no, qué vergüenza. No, para Dios no hay que tener vergüenza, usted lo va a hacer, y lo va a hacer con excelencia porque es para Dios. Y cuando yo dancé por primera vez, que nunca se me olvida, creo que hice un mimo por primera vez, y yo vi que sí pude. Empezó en mí algo y yo decía, yo puedo. Entonces ya empecé el grupo de danza y me salió bien, y yo dije, yo puedo. Y ya entraba a los coros y a lo que fuera, ahí estaba Vivian. Pero era porque siempre tuve el apoyo de mi mamá en ese momento, porque mi papá no estaba en ese momento, pero siempre tuve esa mujer que me decía, usted puede, no tenga vergüenza, hágalo bien, hágalo con excelencia. Y yo tal vez como niña me preocupaba porque tal vez yo decía, ay, el traje es caro o algo es caro, pero siempre Dios daba. Como decía Kevin, ustedes siempre nos han presentado un Dios de prosperidad, en que tal vez nos levantábamos sin pan y alguien tocaba nuestra puerta, aquí les traje pan, y nosotros decíamos, pero ¿cómo? ¿De dónde? Tal vez no crecimos, no crecimos con riquezas. Y algo, Vivian, nunca dije, la iglesia nos va a traer, nunca. Siempre les enseñé a mis hijos el Dios. Es que Dios muy pronto va a venir. Es que Dios muy pronto va a tocar. Es que Dios, todo era Dios. Todo era Él. El cuarto, vamos con el cuarto.
Dice que la familia que Dios quiere, una familia que le sirve a Dios, una familia que le sirve, y es la mejor decisión servirle a Dios. Es en el punto que estamos ahora. Es la mejor decisión. Y vamos a Josué 24:15. Josué 24:15. Hay muchos que están conectados, de verdad que son muchos los comentarios, entonces, pero hay muchos que están conectados, de verdad que esperamos que esta palabra sea de bendición para todos, como lo ha sido para nosotros, ¿verdad? Dice Y Josué, estén ahí comentando, porque amén. aquí ya estamos leyendo, pero es imposible leer, ¿verdad? Todo. Dice Olguita que el tema de la familia y tema de los hijos es muy extenso y de verdad es muy bonito e interesante. Y Esmeralda ahí nos pone, de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, amén. dulce o salada, y muchos ahí están comentando. Dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres y cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que hacer las cosas con integridad para que mi casa y yo sirvamos a Jehová. Sí, es que volvemos al mismo punto que Kevin estaba tocando, ¿verdad? El Dios de mis padres, ¿verdad? Es decir, aquí Josué le está hablando al pueblo, ¿verdad? Y le dice, bueno, escojan, ¿verdad? Yo escojo, ¿verdad? Yo escojo, yo y mi casa le vamos a servir. Yo no sé ustedes, si le quieren seguir sirviendo a los baales. Jamás nosotros le vamos a decir a un hijo, bueno, yo lo voy a servir a Dios, usted va a ver qué hace. No, yo lo voy a estorbar hasta donde yo pueda, ¿verdad? Como decía Kevin. Y lo voy a inducir hasta donde yo pueda, ¿verdad? Y quizás no eres esa semilla, como dije yo al principio, pero yo sé que esa semilla va a germinar. Y le voy a creer a Dios de que esa semilla va a germinar, ¿verdad? Y eso es un hecho, digamos. Ahora, como decía mi esposa, el punto que está tocando, ¿verdad? Servirle a Dios, ¿verdad? Que es lo más lindo, servirle a Dios es lo más lindo, ¿verdad? Que la casa le sirva a Dios, ¿verdad? Y nosotros estamos ya en ese punto, le damos la honra y la gloria a Dios porque... Esmeralda nos está preguntando que cuál es el punto 3, la familia que Dios quiere. Es que no solamente que la palabra de Dios esté presente, sino que la obedezca. Amén. Y estamos ya en ese punto de servicio a Dios, ¿verdad? Ya le estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como nosotros estuvimos a Vivian y ahora Kevin, y como le dije al principio, mis otros dos hijos ya vienen de camino, amén, en nombre de Jesús, van a ser instruidos, nuestros nietos van a ser instruidos. Entonces, es donde viene lo que usted hablaba, hijo, de la generación. No puede perderse una generación, Oiga. no se puede perder, ¿cierto, hijo? Bueno, dice Alex Fonseca, Gerardito, dice, nosotros somos un espejo para nuestros hijos, el paso que nosotros demos, ellos los van a dar. Y oigan lo que dice Johan, cuando se iba a la luz, hasta los amigos de todos nosotros llegaban a la casa para contar historias. Amén. Sí, porque las cosas Entonces, también. viene a lo mismo que usted está tocando, hijo, el punto, para darle la palabra a usted de las generaciones, ¿verdad? Es decir, mis hijos, viene otra generación que son mis nietos y vienen los bisnietos. Entonces, no se puede perder de una generación a otra si ha habido una buena instrucción, como se quiere, ¿verdad, Kevin? Es que yo siento que Dios pone responsabilidades. Hay responsabilidades que surgen, o sea, sabemos que esto es una pelea, sabemos que ahorita nosotros estamos sentados aquí, estamos bien, gracias a Dios, pero puede ser que mañana pase una circunstancia y estemos en guerra. O sea, esto es una guerra, porque como dijimos al principio, el diablo va a querer destruir las familias. Dios ama mucho las familias y ama mucho los matrimonios. En el momento, siento yo que en el momento que hay un matrimonio, o sea, yo no sabía eso. Yo cuando estaba pequeño, yo no sabía cómo ustedes pagaban la luz, el agua, cómo comíamos, nada, porque esa era su responsabilidad. Y si quiere vamos a Nehemías 7:3, para que vean donde Dios pone, dice, el título es un plan para defender a Jerusalén. Era cuando Jerusalén estaba en pelea. Y más que todo me voy a dirigir en el 3, dice, a los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. O sea, ahí Nehemías dijo,
usted es responsable de su casa y es su guardia. Tremendo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, digamos, es que ahí es donde yo siento, es algo que he sentido desde que dijimos ustedes, yo siento que cuando hay matrimonio, cuando llega un matrimonio o cuando nace un hijo, que para mí son ya donde crea la familia, porque esa es la familia que Dios creó, hombre y mujer, y el hijo exactamente. Pero en el momento que hay un matrimonio, ahí ya se hizo la familia. Ya yo soy una familia con mi esposa. Sí, amén. Y ella y yo somos los responsables de hacer guardia hacia esa familia. Porque ahí Nehemías dijo, es su responsabilidad. Dios ahí está diciendo, es su responsabilidad. O sea, estamos dirigiendo responsabilidades. Y es igual cuando, obviamente estamos hablando también de los que son divorciados y demás, es lo mismo. O sea, lo que trato de hablar es la dirección que tienen que tener los papás hacia sus hijos, para que no se pierda eso sobre generaciones, para que nosotros conozcamos al Dios de ustedes y después vamos a conocer al Dios de nosotros. Amén. El mismo Dios, pero con un trato diferente. Amén, amén. Porque es diferente. Dios ha tratado conmigo, pero diferente a como trató con ustedes. Pero ya yo conozco el Dios de mis padres. Amén. Y yo voy a tener que decirle a mis hijos en algún momento, si Dios me los da en algún momento, y decirle, hijo, viera lo que pasó. Viera lo que pasó. Es que le cuente a sus abuelos los milagros. Y después yo le voy a contar lo que Dios hizo por mí. Sí, amén, amén. Es que Dios me sacó de esto, Dios sacó. Y estar hablándoles como historias, preferimos hablarles de Disney, de la Sirenita, ¿por qué no contarles las historias reales de Dios? Para que uno venga con ese instructivo, ya uno dice, es que esto no es broma, o sea, y ya después, cuando Dios da la bendición, decirle, Dios, esto lo hizo Dios. Y ellos le van a servir las generaciones, generación tras generación va a servir a Dios. Va a servirle, pero ahí digamos, en lo que yo siento y la que leí ahorita, es que somos responsables. Ahorita yo ya me trasladé la responsabilidad de familia, Amén. de pagar, de tener tener una buena relación con mi esposa, de tratar de que nos llevemos bien, de pagar y todo. O sea, todo es un instructivo. Estamos hablando ahorita espiritualmente, pero es que nosotros como hijos, la mínima cosa nos desviamos. Sí, amén. Porque es así. Porque, digamos, en espiritual, como dice Vivi, las instrucciones de que los incentiven y todo, pero igual, usted dejó de estudiar, incentívelo a seguir estudiando, porque es un mejor futuro para él. Claro. Es que, digamos, yo voy a hablar un poco sobre mi testimonio, que fue cuando yo perdí séptimo. No sé si se acuerdan, yo perdí séptimo y simplemente llegué y dije, voy a dejar de estudiar. Se lo dije y Dios está de testigo. Yo dije, voy a dejar de estudiar. Usted no me dijo nada. Usted llegó y me dijo, ok, vaya a trabajar. Llegué yo al otro día a decirle, necesito un teléfono. Ahí, no, trabaje para el teléfono. Y me instruyó, tal vez Dios le dio la sabiduría o el entendimiento en ese momento para hacer eso. Tal vez usted tenía la plata o tal vez no, pero usted lo hizo. Usted llegó y dijo, yo no le voy a dar esto porque está malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ahí es donde yo siento que confundimos el amor. Porque tal vez usted, por amor usted me hubiera dado el celular y tal vez yo no fuera bachiller en contabilidad como lo soy ahorita. ¿Me entiende? Entonces, usted me dijo que no, yo fui a trabajar en dos empresas, bueno, en un restaurante lavando platos y en otra limpiando bandejas. Que duré 2 semanas y después vine aquí y le dije, yo voy a estudiar, porque de verdad no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tenemos que instruir a nuestros hijos en todas las áreas. O sea, ponerles a entender a ellos que por amor se corrigen y por amor Dios nos corrige. Amén. Entonces, porque no es solo enseñarle el momento bonito, sino que cuando estemos mal decir, hijo, es que venga,
y siento que Dios está trabajando conmigo, por eso estamos pasando esta situación. Sí, amén. Dios corrige por amor. Entonces enseñarle ese, porque cuando nosotros chocamos con la realidad de la familia, vemos que no es solo amor, no, vamos a ver momentos fuertes que y entonces vamos a decir, no, Dios va a seguir igual en el momento feo, en el momento bonito. Amén. Amén. O sea, yo siento que ahí, pero para mí, digamos, Dios protege la familia, obviamente, Y quiere una pero familia. Dios, sí, y Dios trae responsabilidades. Amén. Las responsabilidades obviamente vienen entre un matrimonio o los papás del hijo y va sobre eso. En el momento que usted lo instruye de abajo, se empieza a meter en lo que a ellos les gusta, qué les gusta, qué no les gusta, instruirlo, qué ve con el celular, porque esto, obvio, Y de hecho esto es normal. nosotros aún lo hacemos. A veces nos reunimos los viernes, los sábados y hablamos de anécdotas de que nos han pasado en Dios y tal vez cosas que mi mamá ha hecho y cosas que Dios ha hecho en nuestra casa. Uy, ¿se acuerda aquel día que no teníamos nada y vino un tío y trajo un diario? Uy, ese día nos gozamos y nos reímos y aún ahora nosotros hablamos de las maravillas que hemos visto de parte de Dios. Amén. Que a veces Dios tal vez permitió que pasáramos cosas fuertes para Él exhibir su gloria. Y Amén. que Así es. en generación, como dice Kevin, contáramos ahora yo a mis hijas, nosotros a veces no teníamos que comer, pero siempre Dios enviaba a alguien, Dios enviaba Así un es. ángel. Y ella me dice, mami, de verdad, sí, mi amor, porque ahora, verdad, la situación gracias al Señor es diferente. Pero a veces el Señor tal vez permitió que faltara el pan en nuestra mesa, ¿verdad? Para Él exhibir su gloria y que nosotros pudiéramos compartir con nuestros hijos Amén. las maravillas Amén. que Él hizo. Amén. En el momento como familia, tal vez decíamos, ay, tal vez ustedes como papás, porque como dice Kevin, en ese momento nosotros éramos No, hijos, ¿verdad? y que no sabíamos la necesidad ni y nada. qué lindo es eso que Kevin toca ahora la generación, porque los nietos llegan donde, digamos, los nietos van a llegar donde, vamos a poner un cine y yo, ¿verdad? Y le vamos a hablar de Dios. Y entonces llegan donde el papá y le van a hablar de Dios. Y estoy bombardeado por todos lados. Dios por aquí, Dios son mis abuelos, Dios. Entonces, pero ¿qué pasa? Qué tremendo es cuando un abuelo conoce a Dios, pero le dice a un chiquito, baile swing, baile salsa. Uy, qué lindo se ve moviéndose. No, hijo, eso no se hace. Ah, llorar. Mi amor, eso no se hace. Es que mi papá, sí, su papá, pero no, venga, yo voy a hablar de un Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el abuelo alcahuetea, el padre alcahuetea, entonces ese hijo va creciendo de una manera que se perdió. Sí. Como Yes. dice la palabra, Vamos instruye al con- niño en con- su camino, y Amén. aun cuando fuere viejo, pero desde No se niño. apartará. Desde niño. Desde Es que niño, exactamente. creemos, digamos, es que vivimos en una sociedad muy materialista, desgraciadamente es así. Creemos que dándole celular, dándole cosas, dándole todo, cosas materiales a los hijos, estamos siendo buenos padres. Y al final uno, bueno, yo como hijo, como nosotros hijos, nosotros requerimos tiempo. Sí. O sea, nosotros había momentos donde nosotros no teníamos nada, cuando vivimos en el rancho. Pues nosotros vivimos en un rancho, o sea, nosotros anduvimos de casa en casa, viviendo en ranchos, habían, como dice Vi, momentos que no se comía, pero siempre sacaba su tiempo, o sea, había un tiempo. Nosotros éramos felices por ese Éramos tiempo, felices. por ese tiempo. Es que ahorita estamos viviendo un mundo tan acelerado Y porque materialista, es que es la palabra. el punto es ese, que hacemos todo para conseguir lo material y estamos descuidando a los hijos, estamos cuidando a la familia, descuidamos el matrimonio, descuidamos todo por tener esto, por tener cosas materiales y demás. Pero yo siento que eso es fundamental es el tiempo, Claro. el tiempo en familia, conocerse, averiguar qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta y así. Así Sí, es. qué lindo. De verdad que el tiempo se fue. Es una lástima porque llegamos solo a 4. Sí. Solo a 4 y Quedamos a la eran mitad. 8, quedamos a la mitad. Y de verdad que es una lástima porque era de verdad muy lindo. Y les voy a dar el quinto para que no se queden así solo con 4. Dios quiere una familia de paz.
Dios quiere una familia de paz. En Juan 14:27 dice que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si tenemos que trabajar en algo, es que en nuestro hogar haya paz. En Dejemos esos nuestra 4 puntos familia para un próximo haya programa. paz. Dejemos esos 4, siento yo, no sé, perdone que interrumpe, mi amor, pero siento yo que es un tema muy extenso, un tema muy bueno y ojalá que lo que hemos hablado aquí haya servido para ustedes y para sus familias y siento yo, mi amor, tal vez que esos 4 puntos queden como para una próxima, ¿verdad? Amén, amén. Ahí que nos lo pidan, a ver cuándo lo quieren y con mucho gusto nos vamos a Antes, sentar aquí. antes de amén. terminar, mi amor, sí quiero decirles algo. Oiga, ya lo pidieron. Recuerde que tu hijo aprende de tu ejemplo, no de tus palabras. Nuestros hijos van a aprender, nuestros nietos van a aprender de nuestro ejemplo, no de tu palabra, porque no es ni con gritos, ni con garrotes, ni con mentiras, ni falsedades. Ellos van a aprender con nuestro ejemplo. Si usted es cristiano en la iglesia, cristiano en su casa. Usted tiene que guiar a sus hijos, guiar a su generación, porque su generación, mi primera, mi segunda y viene mi tercera, valen oro, valen oro. Entonces, Entonces de verdad, dejemos 4 puntos para el próximo programa y se ve que ya lo pidieron, pero Ya lo gloria a están Dios. pidiendo. Amén, en nombre de Tratarse Jesús. con Dios, dicen así. Son temas muy interesantes, ¿verdad? De familia y más con testimonio, pero con testimonios. Y nos falta, yo tengo que hablar mucho que hablar, mi esposa, Vivian tiene mucho que hablar, Kevin, demasiado. ¿verdad? Pero Dios es Quiero bueno, dar Dios es bueno. el último versículo porque Dios me lo está poniendo y es hablarle a las personas que tal vez se puede decir que son divorciadas o están solos con sus hijos y sintieron que, tal vez cuando se divorciaron o demás, vieron que el mundo, la esperanza se les fue abajo y tal vez sienten que no son familia o que qué hacemos, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de mamá y papá y responsabilidades y siento que Dios trae eso y quiero ir a Job 14:7. Mira lo bonito que dice, si un árbol se derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua, sabemos quién es el agua, ¿verdad? Florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Vea lo bonito que es, ¿verdad? Y yo quiero hablarle a esas personas que sienten que su familia tal vez no es la normal, ¿verdad? Que piensa uno, ¿verdad? Mamá, papá, y dice, yo estoy viviendo con mis hijos y Dios, para Dios tiene el mismo valor, ¿verdad? Y Dios ahí les quiere decir que hay esa, o sea, que también está esa posibilidad, que tal vez se sientan como ese tronco seco y tal vez sin fuerzas o tal vez como están luchando solos por sus hijos, sea más el esfuerzo que tengan que hacer, pero Dios dice ahí, acérquese a mí, busque la palabra, busque ese agua y yo voy a renacer lo que ustedes Y pidieron vea que que estaban lindo haciendo. eso, porque yo tenía un versículo, el Salmo 127:1, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y qué lindo lo que dice Kevin, porque aquí no dice el Señor, si Jehová no edificare el matrimonio, no, sí, es que es la casa, no importa si es solo mamá hijos o papá hijos. O papá, hijos. O abuelitos y nietos, porque también se han dado casos en que los papás mueren por alguna situación o algo, o se van y dejan, no importa, es la casa. Es que Dios tiene que ser el centro de nuestra casa, de nuestro hogar, porque dice que si no en vano trabajan los que lo edifican. O sea, si Dios no es el centro, no hay nada, no importa, como decía mi hermano, y qué lindo eso, no importa si no es matrimonio, no importa si es, y también, Están solas, y también en nuestro caso tuvimos el privilegio de que los dos fueron conocedores de la palabra y los dos sirven al Señor, pero hay hogares donde solo la mujer, la que está ahí luchando y el hombre no, o al revés, el hombre. O solo un hijo. Pero, o solo un hijo, pero, o sea, hoy queremos sembrarles eso en el corazón, no importa si tu esposo no ha llegado, no importa si eres sola mujer o solo varón,
si está con tus hijos, pero que sea el centro el Señor. O sea, que el Señor sea el centro, porque como decía Kevin, cuando mi mamá vino a esta casa con el Señor a implantarnos su palabra, vino algo diferente. Y eso es lo que el Señor quiere, que haya algo diferente en nuestra casa, no importa por quién entre, no importa por donde sea, pero que entre ese Dios, que sea ese centro, que sea Él el que vivifique, que sea Él el que traiga vida a lo que está seco y que empiece a traer algo diferente a nuestra casa, ¿verdad? No importa, como decía mi hermano, no importa no importa cómo esté la casa, pero cuando dejamos que el Señor sea el centro, Él es el que va a ordenar. Amén, así es. Entonces, hermanos, de verdad fue un privilegio, un honor haber esta noche, haber traído esta palabra, de verdad. No le puedo decir que pequeña porque nos extendimos un poco y vea que bello, todavía faltaron varios puntos y buenísimos de la familia que Dios quiere y de la familia que sí podemos intentar. Sí podemos intentar, ¿no? El próximo viernes ya tengo a la persona, ya el próximo viernes estoy con Yasmín, está Yasmín, vamos a estar aquí sé que con una poderosa palabra, y Yasmín y el pastor, vamos a estar los tres. Entonces, yo sé, pero habrá el momento en que el Señor va a querer que volvamos a tomar el otro tema, y cuidado en que los otros 4 puntos no estén mis otros 2 hijos aquí con nosotros, y sería una bendición, ¿verdad? De verdad vamos a cerrar nuestros ojos para darle las gracias a Dios. Le doy infinitamente gracias a Dios por mi esposo, por mis hijos, mi mayor bendición, de verdad que mi mayor bendición, mi mayor orgullo, de verdad. Y no tengo, siempre se lo digo al Señor, Señor, ni con mi vida puedo pagarte esto. No, y lo más tremendo es que nos premió con hijos y nos premió con nueras y yernos buenísimos. Todo. Es decir, todo. Es que sí, ha sido tan hermoso, o sea, es que el pastor Raúl Vargas decía algo, y es algo, por eso le digo, yo de los pastores, de mis pastores que fueron, siempre hay algo bueno en ellos, y lo he tomado y lo llevo. El pastor Raúl Vargas decía, Dios no paga los viernes, pero cuando paga. Y para mí, este es mi mayor pago. ¿Para qué dinero? Toda la familia. ¿Para qué riquezas? ¿Para qué? Esto para mí, este es el mejor regalo, para mí esta es la mayor riqueza, ver a mi descendencia, estar con el Señor. Dice tía Mila, linda familia, mi hermanito, bendiciones, aquí los estoy viendo. Dios me la bendiga, Mila, y ella siempre nos ha apoyado, Milita, y Dios te bendiga, y de verdad un orgullo, y aquí estamos para la gloria y honra de Dios, una familia que no ha sido fácil, porque no ha sido fácil. Ustedes han oído, no ha sido fácil, pero le hemos creído a Dios. Le hemos creído y hemos tratado de que la palabra de Dios esté implantada en nuestra casa. Así es que, pueblo, sí se puede. La prédica del domingo, la suya, es resistan, ¿verdad? Resistan, resistir, porque no va a ser fácil. O sea, ganarse la familia no es fácil, pero sí se puede. Es que la perseverancia nos da la victoria. Amén. Ser Sí, constantes. no podemos decir que estamos victoriosos si no hemos ganado guerras, si no hemos ganado peleas, ¿verdad? Sí, para yo decir que camino, como dice la palabra, que voy de victoria en victoria, que es muy fácil decirlo, es muy lindo decirlo, pero tenemos que haber tenido guerras y ganarlas, ¿verdad? Y pelearlas, y fuerte, digamos, los padres de familia, la mamá sola o el papá solo, ¿verdad? Y si usted está sola, si es mamá y su esposo todavía no ha llegado al Señor, pues sigue insistiendo, persevere, meta la palabra en su casa, aunque él esté ahí viendo el partido, aunque él esté ahí haciendo sus cosillas, usted siéntese con sus hijos, hable la palabra para que vea que él como poco a poco se va a ir involucrando, ¿verdad? Y no permitir poner una autoridad ahí en la casa. Y es de felicitar a una mujer sola que camina en el Señor, que no están sus hijos, que no está su esposo, es de felicitarla. Es de felicitarla porque es una persona que le está creyendo. Hay hombres solos también.
hombres que creen en Dios y están caminando para el Señor, y sus esposas no, y ellos ahí caminan. Entonces es de felicitarlos, Hay sigan jóvenes, adelante, hijos, sí, jóvenes, jóvenes. o sea, De hecho, de verdad. yo llegué a los pies de Cristo por mi hijo Johan. De verdad, Él bien. fue el que fue, él fue el que cruzó la calle, él fue el que fue a la iglesia y él fue el que me llevó. Yo que iba a saber que esa tarde el Espíritu Santo Iba me a iba. cambiar nuestra vida. Yo no lo sabía, Amén. pero ahí Sean está. valientes y resistan. Eso es Amén, todo. así es. Ahora entonces, hermano, y terminamos. Padre Celestial, Señor Jesús, gracias. Gracias, mi amado Rey, gracias, mi amado Señor, por esta hermosa noche, Señor, por esta exquisita noche, Señor. Padre, hay tanto que hablar de ti, Señor. Padre, nos llena hablar de ti, Señor, nos llena hablar de las maravillas que tú has hecho, Señor. Padre, el ver a mi hijo Kevin, Señor, como tú lo levantaste, Señor, como tú lo sacaste, Señor, porque cuando caminamos contigo, Señor, cuando mi vida es entregada a ti, Señor, cuando nosotros, Señor, creemos en ti, tú haces. Tú haces, Señor, y tú no vas a permitir que nuestros hijos se pierdan. Tú no vas a permitir que nuestra descendencia se pierda, Señor. Tú vas a cuidar de ellas, Señor. Padre, yo te doy la gloria, te doy la honra, Señor, esta noche, Señor. Yo bendigo a mi esposo, Señor, como ese sacerdote, Señor, que tú escogiste, Señor. Padre, y lo levantaste, Señor, lo levantaste, Señor, Padre, y lo sacaste de lagos cenagosos, Señor, para hacer de él el siervo que hoy es, Señor. Te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, por mis hijos, Señor. Te doy las gracias por mis 4 hijos, Señor, Padre de la gloria. Por mis nietos, por mis nueras, por mis yernos, Señor. Yo te doy las gracias por esta familia que tú nos diste, Señor. Te doy las gracias por los hijos, Señor. Por los hijos de tu pueblo, Señor. Por los hijos, Señor, que están ahí afuera, Señor. Padre, porque tú miras, Señor, hay madres que están clamando por sus hijos, Señor. Hay mujeres que están clamando por sus esposos, Señor. Padre, mira y ten misericordia, Señor. Padre, yo pongo una cobertura sobre este lugar donde vivimos, Señor, sobre Barrio Corazón de Jesús, Señor. Pongo, Señor, Padre, que levantes muros y antemuros, Señor, Padre de la gloria. Que tú te glorifiques en cada hogar, Señor, en este barrio, Señor. Que tú te glorifiques, Señor, Padre de la gloria. Y que esos niños que vimos desde pequeños, Señor, tengan un encuentro contigo, Señor. Padre, que no se pierdan, Señor. Alcánzalos, Señor. Alcánzalos, oh Dios, alcanza a esos niños de Puertas de Génesis, Señor. Padre, nuestros niños, Señor, ten misericordia de esos padres, de esas madres, Señor. Y levanta, Señor, que tu presencia camine con nosotros, Señor. Que tu presencia descienda en esos hogares, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Gracias, Padre eterno, Dios, te damos en esta noche, Dios, Señor. Sí, Gracias Señor. por darnos el privilegio, Dios, Señor, de conversar con tu pueblo, Dios, sobre un tema interesante sobre que es la familia, Señor, mi Dios. Señor, y venimos orando, Dios, por todas las familias de Puerta de Génesis, no solo por las familias de la iglesia Puerta de Génesis, sino de toda Costa Rica, en nombre de Jesús, para que sea el Señor el que entre a esos hogares, y ingrese y se entrone en esas casas, y que Él llegue a ser el centro de esos hogares, Señor, mi Dios. Padre, tú amas la familia, tú fuiste lo primero que creaste por medio de Adán y Eva, Dios, Señor, mi Dios. Formaste una familia, formaste un matrimonio, formaste una familia, Dios, Señor, mi Dios. Y sabemos que tú amas la familia, Dios, Señor. El enemigo siempre ha querido venir a votar, a derrotar, Dios, Señor. Pero, Señor, hoy te pido, Dios, Señor, que nos des fuerza, Señor, a los sacerdotes, a las mujeres, oh Dios, mujeres solas, oh Dios, Señor, que tú les des la fuerza para seguir orando y clamando, Dios, por sus hijos, por su familia, Señor, mi Dios. Padre, yo te doy a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Padre, por la bendición, Señor, de estar aquí un día más, Padre. De estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, de tu manual, Señor, del manual que nos dejaste, Señor. Padre, gracias por lo que nos hablaste, Señor, y prefiero, Señor, o quiero, Señor, que hayas hablado en todos los corazones, Señor, en todas las familias, Señor, y para que se dirijan a tu manual, Señor, para dirigir a sus hijos, Dios.
Padre, conecta a esas familias que están desconectadas, Señor, a esos matrimonios que se encuentran desconectados, Señor, conéctalos, Padre, porque el diablo se ha querido meter, Señor, ahí en esos matrimonios para botar a la familia, Señor, pero yo hoy vengo a decir, Señor, que en tu nombre esos matrimonios se vuelven a conectar, se vuelven a conectar entre marido y mujer, entre padre e hijo, entre madre e hija. Todas esas conexiones, Señor, van a ser conectadas por ti, Señor, por el que tú no dejes, Señor, que se desconecten, Padre. Haz que los papás se metan en las vidas de sus hijos, Señor, que les importe, que sus hijos se sientan importantes para ellos, Señor. Padre, a esa dirección, Señor, para que la familia pueda ser dirigida a tus pies, Señor, porque lo que queremos es que todos sean salvos, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que nos enseñaste. Gracias por todo lo que nos vas a seguir enseñando, Señor, y bendice a todas las familias, Dios, a todas, Padre, a todos los que tengan hijos, Señor, y que todo sea de bendición, Padre. Sí, Señor Jesús, Padre, hoy te vengo pidiendo, Señor, como tu hija que soy, Señor, Padre, que nos dé sabiduría, Señor Jesús, para poder guiar a nuestros hijos, Señor, Padre, en tu camino, Señor, para poder ser, Señor, Padre, ese vaso, Señor Jesús, Padre, que tú uses, Dios, para guiarlos, Señor, a que ellos cumplan, Señor, ese propósito, Dios, por el cual tú lo formaste, Señor, y todo tú lo pusiste, Señor, en cada vientre, Señor Jesús, Padre. Todos, Señor, nacimos con un propósito, Señor, Padre, que nosotros podamos ser ese canal, Señor Jesús, por el cual, Señor, Padre, nuestros hijos puedan ser instruidos, Señor, para que cumplan ese propósito, Dios, y puedan llegar a ser, Señor, esos maestros, esos pastores, Señor, esos profetas, Señor, Padre, esos maestros, Señor, a los cuales, Señor, tú vas a usar, Señor, esos evangelistas, Señor. No sabemos, Señor, lo que tú tienes para nuestros hijos, Señor, pero sabemos, Señor Jesús, Padre, que si tú, Señor, nos pusiste, Señor, Padre, es porque tienes un propósito eterno, Señor, que no sirvamos de piedra de tropiezo, Señor Jesús, que podamos impulsarlos, Señor, para que ellos puedan llegar, Señor, a hacer lo que tú quieres que ellos sean, Señor. Padre, danos sabiduría como padres, Señor, y danos sabiduría como hijos, Señor, para saber, Señor, honrar a nuestros padres, Señor, y saber, Señor, que ahí está el secreto, Señor, de nuestra bendición, Señor. En la honra a nuestros padres está el secreto de nuestra bendición, Señor. Gracias te doy por esta noche preciosa, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por hacerme, Dios, nacer en esta familia, Dios, de bendición, Señor, por darme el privilegio, Señor Jesús, Padre, de nacer en esta casa, Señor, Padre de bendición, Señor, de testimonio, Dios. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor Jesús, Padre, por mi casa, por mi vida, por mis hijas, Señor, y por cada familia, Señor, de Puerta de Génesis, y cada familia que va a ver esta transmisión, Señor. Yo te pido que tú la bendigas, Señor, y que cada persona, Señor, Padre, pueda ser tocada por ti, Señor, Padre, a reconocer que si algo no está bien, Señor, puedan, Padre, hacer, Señor Jesús, Padre, que tú seas el centro de su casa, de su hogar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, pueblo. Dios bendiga.